Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al 9º Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, el más importante espacio de reflexión y análisis de la televisión en Iberoamérica. En esta ocasión el lema es Oportunidades para la industria audiovisual iberoamericana en el contexto y en los nuevos escenarios de la televisión. Le quiero informar que este programa es transmitido en vivo por el canal Zoom de Televisión de Colombia, por vía streaming también de canal Zoom, y será difundido a través de la ATEI, Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, a través de la red de televisores públicas en México y Canal 44. Quiero agradecer. Gracias, este programa se hace gracias a la organización de Zoom Canal Universitario Nacional y Universidad de Guadalajara, con la producción de la Pontificia Universidad Javeriana, el Centro Ático y Canal 44. También quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Autoridad Nacional de Televisión, al Ministerio de Cultura, a Uni Amazonía, a Uni Agustiniana, CAFAM y Main Event. Le voy a presentar a los invitados que me acompañan en este programa. Alexandra Falla es comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en propiedad intelectual y derechos de autor. Tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Javeriana, además de una amplia experiencia en el sector público, en cargos directivos y en la asesoría de comunicaciones estratégicas, producción y gerencia de medios, así como en temas de gestión cultural. Posee una trayectoria académica con más de 15 años como catedrática de la comunicación en las universidades Externado, Sergio Arboleda y Central. Ha sido directora de la especialización en gerencia de las telecomunicaciones en la Universidad Central, asesora de la Comisión Nacional de Televisión, directora de la Radiodifusora Nacional de Colombia, subgerente de comunicaciones y atención al usuario de Transmilenio S.A. y directora operativa del Canal Capital. Actualmente es comisionada en la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia. Martín Bonavetti es historiador por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Ha sido productor ejecutivo para diferentes medios en ese país y también ha fungido como colaborador creativo de Telefe. En 2006 fue gerente artístico de Canal 7 de Televisión Pública. De 2008 a la fecha se desempeña como director ejecutivo de ese canal de televisión. Ricardo Ramírez es realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en producción de televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública de México y en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia. Ha sido productor y realizador audiovisual, campo en el que ha obtenido distinciones en festivales como el Prix Jeunesse Iberoamericano, el Japan Prize, la muestra Input, los premios India Catalina a la televisión colombiana y los premios nacionales de cultura de Colombia, entre otros. Desde 2005 está vinculado a la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura de la República de Colombia, donde coordina el grupo de televisión y contenidos digitales. Bueno, ya conocimos a nuestros invitados. Ahora le presento una breve introducción del tema que vamos a tratar en este programa. Fondos públicos para promover la producción audiovisual en Iberoamérica. Argentina, Brasil, Colombia y México son ejemplos recientes de un fenómeno de redefinición de las industrias culturales y creativas que ha desencadenado el interés por parte de los gobiernos de establecer distritos con exenciones tributarias, regresar impuestos pagados por las producciones y conformar o fortalecer fondos de estímulo a la creación audiovisual, comprometiendo así no solo a la iniciativa privada para que se beneficie por pertenecer a estos clústeres de integración vertical, sino las políticas de gobiernos locales, regionales y nacionales en su desarrollo a través de apoyos administrativos, logísticos y financieros. En este programa discutiremos sobre los principales desafíos que enfrentan los gobiernos iberoamericanos para la promoción de la producción audiovisual con dineros y fondos públicos, a la vez que conoceremos experiencias y buenas prácticas que contribuyan a un mayor desarrollo y fortalecimiento de la producción de contenidos audiovisuales de calidad.
Fiel a los nuevos tiempos de hacer televisión, este programa es interactivo, así que a través del hashtag TVMorfosis usted puede participar en el mismo, hacer algunas preguntas y comentarios en el mismo. Bueno, pues saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Voy a comenzar con Alexandra Falla para que nos haga una breve reflexión en torno al tema que vamos a tocar. Adelante, Alejandra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo arrancaría diciendo que una de las problemáticas actuales que afronta precisamente Colombia es el tema de la financiación y de las fuentes de financiación para la televisión pública. Dada la explosión de canales que va a traer consigo la televisión digital terrestre y el proceso de transición en que estamos, es claro que los recursos que hoy tiene el Fondo para el Desarrollo de la Televisión van a resultar insuficientes para poder subsidiar toda la programación de los subcanales que además van a tener los 8 canales regionales más el operador público nacional. Estamos diciendo que de 10 canales que hoy se financian con recursos de ese fondo, vamos a tener fácilmente el doble o 25 canales que deben ser financiados de alguna manera y que obviamente los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión no van a alcanzar. A eso yo sumaría una descripción adicional que creo pertinente e interesante para la discusión, y es que el modelo de financiación de la televisión pública en Colombia se sustenta básicamente en que los ingresos de la televisión privada abierta y la televisión por suscripción, tanto satelital como cableada, son la base del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, con un elemento adicional que de alguna manera hace un poco más crítica la situación, y es que de ese Fondo para el Desarrollo de la Televisión, el 70% de los recursos provienen de la compensación que paga la televisión por suscripción. Hemos hablado a lo largo de la tarde en los distintos paneles de la transformación que está viviendo la televisión, y eso no deja de lado la televisión por suscripción. Quizás una de las categorías de televisión que más vaya a cambiar en términos de hábito de consumo es precisamente la televisión por suscripción, con todas estas nuevas modalidades de OTT, de VDO, de televisión abierta, claro, de televisión IP. Es decir, va a haber un cambio sustancial en la televisión por suscripción que seguramente nos indica que va a haber una disminución o por lo menos una estabilización del ingreso que tienen hoy estos cableoperadores del número de usuarios que tienen. Mucha gente está migrando a otras formas de ver televisión. ¿Qué nos indica lo que estoy exponiendo? Que el primero que se va a ver afectado si hay una disminución de usuarios y si hay unas transformaciones importantes en la industria de la televisión por suscripción es precisamente el fondo de donde hoy salen los recursos para la televisión pública nacional, para la televisión pública regional y para otro tipo de estímulos que se dan a través de convenios con otros ministerios o de manera directa a producciones independientes, a producción étnica, a producción afro, lo cual para cerrar esta primera parte lo que nos indica es que estamos frente a un gran reto y claramente estamos frente a la necesidad de repensar las fuentes de financiación de la televisión pública. Seguramente vamos a tener que pensar en otras alternativas distintas a las que hoy tenemos, que es una especie de subsidio cruzado. Lo público sale de lo privado y tendríamos que empezar a mirar esquemas como los que se han mencionado en paneles anteriores, que tienen que ver con un impuesto de pantalla o con otra forma de financiación distinta, porque lo que es evidente es que la que tenemos hoy no es suficiente, pero que a futuro y a un futuro no muy lejano va a ser aún más insuficiente si a eso se suma que vamos a tener más canales de televisión. Muy bien. Martín Bonavetti, tu primera intervención. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, lo que a mí me interesaría destacar es que Latinoamérica presenta similitudes y diferencias, ¿no? Sería un error plantear un escenario común. Cada país tiene sus particularidades y la industria de los medios de comunicación en cada uno de nuestros países tiene su propia historia. En el caso argentino se han atravesado dos grandes cambios. Uno en lo que se refiere, como mencionaban en la mesa anterior, al tema de la propiedad de los medios de comunicación. El mercado, al no haber estado regulado, se fue concentrando de forma tal que se generó un estado de monopolio en toda la red de los medios de comunicación. Y el otro aspecto que es central ha sido la redefinición de la comunicación como un derecho.
¿no? Y esto es trascendental porque es el punto de partida conceptual que le da al Estado la posibilidad de ejercer ese derecho a la comunicación, garantizando la existencia de canales públicos. Entonces, en el caso argentino, es un proceso que viene a ocupar un lugar central paralelamente a la transformación de plataformas y a la transformación tecnológica. La realidad en la Argentina hoy está atravesada por un Estado que tiene una fuerte presencia en el financiamiento. El canal público que yo dirijo es el único canal nacional y existen 3 canales a nivel nacional de parte del Ministerio de Educación. En líneas generales, estos 3 canales están orientados a la transmisión de valores para la formación de ciudadanos. Por lo tanto, le escapan o no tienen la obligación de corresponder a una ley de mercado, que claramente es la captación del cliente como el mecanismo central. Una vez definida esa discusión, lo que se resolvió a través de la ley de medios es darle una ley a RTA, que es Radio y Televisión Argentina, con un directorio de representación parlamentaria que permita administrar la partida presupuestaria que el Parlamento vota una vez por año. En ese mecanismo es el que nos ha permitido ir consolidando año tras año un esquema que no le disputa en términos de competencia comercial al mapa mediático privado, sino que permite es la incorporación de contenidos que por una cuestión de inmediatez el mercado privado no resuelve, por una cuestión de inclusión el mercado privado no resuelve. En el caso argentino, la experiencia de los años 90 nos llevó a corroborar que el mercado lamentablemente no pudo cubrir más del 40% de las necesidades de la población. Por lo tanto, quedó excluido de ese modelo de sociedad un 60%. En términos de distribución, las señales son gratuitas y en términos de fomento, lo que ha permitido la ley es la incorporación de toda una cantidad de productoras independientes que a través de la concentración del mercado no tenían lugar y quedaban expulsadas en el mapa mediático. Y hoy la situación es una situación de mixtura, donde convive lo privado con lo público en tensiones políticas lógicas. No tengo que tampoco estar explicando lo que somos los argentinos cuando nos ponemos a discutir, claro, pero que no atraviesan un conflicto político de enfrentamiento, sino que es un debate profundo de la comunicación. Y en ese sentido no se puede dar un debate profundo si los medios públicos no están fortalecidos, porque terminan siendo subsidiarios de un modelo de comunicación que no disputa masividad, un modelo de comunicación que queda recluido a minorías. En tanto, la comunicación es un derecho y se orienta a la formación de ciudadanos, también la televisión pública tiene que disputar masividad. Muy bien. Ricardo Ramírez, tu primera intervención. Bueno, yo recogiendo un poco lo que hablaba Alexandra, quisiera hablar del tema de la televisión digital y los retos que ello trae en temas de financiación. En Colombia el sistema público es bastante grande y va a ser más grande ahora. Es decir, la demanda de contenidos va a crecer exponencialmente por 4 en unas circunstancias, refiriéndonos a los canales públicos, regionales y nacional. Pero hay otro sistema ahí aparte que es el sistema comunitario, el sistema local, que también es un sistema público. Y la demanda de contenidos cada vez es mayor. Creo que el tema de la financiación de los medios públicos está atravesada sobre todo por la generación de contenidos, que es a donde quiero llevar esta conversación. El Ministerio de Cultura, que es de donde yo vengo, tiene un programa que fomenta la creación en diferentes áreas de las artes y la cultura, que es el Programa Nacional de Estímulos. Nosotros queremos, respecto al tema de medios públicos, pensar a futuro en la posibilidad de incorporar en temas de legislación la formalización de fondos públicos para la financiación de contenidos, es decir, no solo financiar a los operadores del servicio público de televisión que se viene haciendo, sino que exista dentro de esa nueva legislación que ya está demandando el país, la posibilidad de financiar la creación independiente. El país está lleno en las diferentes regiones
desde el Ministerio de Cultura, que tenemos bastante la posibilidad de recorrer el país, nos encontramos cada día con muchas historias y muchos creadores que tienen muchas cosas que decir. Y digamos, el Ministerio, en alianza con otras entidades como la misma Autoridad Nacional de Televisión, con el Ministerio TIC, ha venido adelantando durante los últimos años esfuerzos para promover esa creación de contenidos independientes que alimentan obviamente las parrillas de televisión y que le hablan al ciudadano. Entonces creo que hay un reto importante en la legislación colombiana, y creo que en la de otros países. El tema de la regulación no solo tiene que ver con el mercado y con la operación y con las antenas y con la nueva tecnología, tiene que ver con cómo esa ciudadanía se ve reflejada en esos contenidos, y la ciudadanía no siempre está cerca o dentro del canal. Entonces, digamos, como punto de partida quisiera decir que creo que tenemos que incorporar esa discusión, y es la discusión de establecer fondos públicos concursables para la generación de contenidos. Muy bien, pues es la primera intervención de nuestros invitados. Les recuerdo que usted puede participar a través de hashtag TVMorfosis para hacer interactivo este diálogo. Alexandra Falla, hay que innovar, hay que explorar otras fórmulas, y la primera, digamos, que se me ocurre es ver qué están haciendo en otros países e incluso aquí mismo en América Latina. Pues nosotros fuimos un poco más lejos. El año pasado tuvimos la oportunidad, en el marco de esta reflexión de dónde van a salir los recursos, sobre todo una reflexión que hemos incentivado mucho en la televisión regional, tuvimos la oportunidad de visitar España. Y de visitar dos canales específicamente, el Canal 3 de Barcelona y Radio y Televisión Española. Fue bien interesante el proceso de aprendizaje después de esas visitas, porque nos encontramos con que el proceso de transición análogo-digital en España se da precisamente en crisis económica. Con desempleo terrible. Con un desempleo terrible, con una estabilización de los recursos. Eran televisiones acostumbradas a unos presupuestos gigantescos que tuvieron que tener una reducción de presupuesto y una ampliación de canales de televisión. Y ahí comparto con usted el tema de que la creatividad tiene que desarrollarse al máximo. Por ejemplo, ellos planteaban que no solamente es necesario pensar en la programación adicional de los canales, sino en nuevas cadenas de producción al interior de los canales, a través de las cuales se pueda optimizar el recurso humano, técnico y pues toda la infraestructura de un canal. Tuvieron que echar mano de mucha creatividad, porque eran dos canales adicionales, y obviamente el reto es ver cómo, por ejemplo, y es otro escenario que se puede explorar a través de alianzas público-privadas, a través de alianzas con universidades. También se puede pensar en unos canales de nicho o en unos canales especializados que son como la tendencia actual. A ver, déjame interrumpirte aquí. En este tema, sí, según te entendí, es con el mismo equipo de producción producir lo suficiente para abastecer dos canales más. Sí. ¿Cómo lo hicieron con los sindicatos, por ejemplo? No, un poco, quizás lo estamos llevando a un extremo, pero es optimizar lo que se tiene, porque es claro que se está acostumbrado a trabajar un poco más relajado y hoy un poco más holgado en términos de los recursos que se tienen disponibles. Muy bien, Alexandra. Ahora, yo quiero señalar una cosa que me parece súper importante y que también la hemos reflexionado mucho con el ministerio, con los canales regionales, y es que estamos acostumbrados a que la televisión siempre esté ligada a grandes presupuestos y que solamente esa televisión es buena. Y yo personalmente no comparto esa idea. Yo creo que hoy hay unos productos audiovisuales exitosos con una gran cantidad de audiencia que no valen tanto, pero que son muy creativos. Bueno, Martín Bonavetti hablaba hace un momento, Alexandra, la importancia de buscar nuevas formas, nuevas fórmulas para, pues ahora sí que las producciones audiovisuales con recursos públicos. Sí, a ver, hay un escenario que es inevitable, que cuando uno plantea la incorporación de las pequeñas y medianas productoras, uno tradicionalmente ha creído que están en desventaja de producir técnicamente con el valor agregado que producen las grandes productoras. Para que ese mecanismo compitan en igualdad de condiciones, tiene que haber un sujeto que participe en esa dinámica, y ese sujeto es el Estado. El Estado tiene
que potenciar la participación de las pequeñas y medianas productoras de distintas formas, ¿no? No solamente son los concursos, los subsidios, las cuotas de pantalla. Digamos, en la Argentina la ley de medios en el canal público nos ha impuesto una cuota de pantalla de producción propia, de coproducciones y de producciones independientes, que permitan de tal forma también la incorporación de producciones del interior del país, porque Buenos Aires ha sido durante el último siglo el motor y el generador audiovisual de todo un territorio de una inmensidad y de una gran diversidad. Sin embargo, en términos de producción de contenidos audiovisuales, es el único ámbito que genera contenidos. Para romper esos desequilibrios, ha aparecido el Estado como un agente muy dinamizador de esta industria. Ahora, también es cierto que los contenidos privados se distribuyen a través de lo que es las mediciones de audiencia. Las mediciones de audiencia, y acá permítanme tal vez una generalidad, en toda Latinoamérica están medidas por una empresa como Ibope, a la cual tampoco está auditada, como muchas veces se le dice quién audita al Estado en ciertos ámbitos. Entonces también ahí aparece la posibilidad de cuestionar ciertos aspectos redistributivos de la pauta privada, porque esa forma de distribución también genera desigualdad. Ahora, sin que esto se transforme, y recién hablábamos un poco en el corte, es una discusión global. La discusión se da con la PBS americana y su concepto de subsidio, la discusión se da en Francia, la discusión se está dando en España, en Grecia ya sabemos qué es lo que pasó. Entonces me parece que cuando Alexandra plantea la creatividad es romper las formas monolíticas de entender el mercado con lo que subyace un concepto de libertad, que después podríamos discutir, y el Estado con lo que subyace un concepto de arbitrariedad o de manejo político de los fondos. Hay que romper esa barrera, tenemos que mirar al futuro y tenemos que entender que los errores del pasado nos tienen que permitir reflexionar. Ahora, no inhabilitar al Estado, no inhabilitar al mercado y pensar claramente que lo que ha cambiado y que se planteaba en la otra mesa es el cambio revolucionario en el nuevo sujeto que usa, yo no digo consume, porque tendríamos otra discusión, usa los contenidos audiovisuales. Estamos hablando de un sujeto activo, se acabó el sujeto pasivo, se acabó el individuo que consume una televisión y después todos nos desgarramos las vestiduras diciendo que es televisión basura y el refrán es, pero si la gente lo ve, por algo será. Si la gente lo veía es porque el vínculo lo ponía como un sujeto pasivo. Hoy las nuevas plataformas, la internet, el YouTube, el IP y toda la cantidad de revolución tecnológica están entronizando a un nuevo sujeto que claramente ha pasado a ser activo y que va a elegir. Entonces ese es el aliado nuestro. Claro. Ricardo, tomando en cuenta lo que dice Martín, no consumidor, no televidente, sino un usuario de producciones audiovisuales que es tan cambiante, ha ido evolucionando, ¿no consideras que el Estado como rector de esto se ha quedado rezagado en función de esa evolución, Ricardo? Claro que sí. Ahí yo recogería varias cosas. Yo escuchaba y lo primero que se me vino a la mente fue la cantidad de material que producimos en Colombia, por ejemplo, con los canales regionales, con la cantidad de canales que tenemos y que se circulan una vez. Claro, tenemos una cantidad de archivo audiovisual que no está circulando, que no está moviéndose. No estoy yendo a que todos los canales tienen que emitir lo mismo, por supuesto que no, cada canal tiene su diferenciación, pero la inversión que hacemos desde el Estado, desde las diferentes entidades en televisión pública, muchas veces no se ve reflejada porque se emite una o dos veces y queda allí. Digamos, de un lado hay falta de información, digamos, hay falta, aunque ya se ha ido avanzando en eso, de cooperación entre los canales de circulación de contenidos. Y apuntaría a otra cosa, también hay esfuerzos aislados y no hay, digamos, la suficiente articulación de parte de diferentes entidades del Estado. Hay fondos concursables en Colombia de la Autoridad de Televisión, del Fondo TIC, del Ministerio TIC, del Ministerio de Cultura, la Ciudad de Bogotá tiene fondos concursables.
podría mencionarles 2 o 3 canales regionales que tienen fondos concursables y claro, cada uno tiene su particularidad y tiene su interés, pero muchas veces se repiten esfuerzos, se vuelven a cometer errores y creo que en eso el Estado sí, digamos, tiene muchas falencias porque cada quien quiere salir en la foto o porque no nos hablamos simplemente, es así de sencillo. Creo que hay que buscar también desde el Estado maneras creativas de usar los recursos. Creo que el Estado también invierte mucho en contenido institucional, digamos, las diferentes entidades invierten demasiados recursos en contenido institucional, que claro que es necesario informarle al ciudadano sobre lo que hace la entidad, lo que hace el gobierno, pero creo que muchos de esos recursos podrían irse, contar lo mismo de otra manera, contar lo mismo de una manera más creativa, acercándose más al ciudadano, menos desde el funcionario, y allí podríamos también tener, no los grandes recursos, no estoy diciendo que sea la panacea ni la solución, pero allí también hay unas fuentes. Bueno, Alexandra, al margen de que quieras agregar algo más de esto, que supongo que sí, yo te quiero preguntar, porque este programa se va a transmitir en varios países de América Latina y en México, y me gustaría que nos contaras un poquito más detallado la forma como se subsidia, por llamarlo de alguna manera, a los canales públicos tomando lo privado. A ver, explícanos eso. Bueno, primero sí quiero agregar algo a lo que dijo Ricardo, y es que, retomando lo dicho en algún panel anterior, pero subrayándolo, el grueso de nuestra legislación en televisión está consagrada en la Ley 182 del 95. 95. Por y eso estamos en yo del el rezago. 2015. Claro. Es decir, evidentemente es una legislación que no atiende la dinámica actual de la televisión, ni siquiera la de hace 10 años. Claro. Mucho menos la de hoy, que es convergente, multiplataforma, dinámica, con vísperas mayores... del apagón analógico. Exactamente. Entonces, es clarísimo y debo decir que ese es un trabajo que se está desarrollando en la Autoridad Nacional de Televisión. Es clarísima la necesidad de una reforma legal que plantee unos escenarios jurídicos adecuados para la nueva dinámica de la televisión y para el mercado actual de la televisión, que por supuesto no tiene nada que ver con el mercado de la televisión de 1995, que se encargó de una apertura a la privatización de la televisión en Colombia. Fue como su objetivo fundamental. Frente al tema de la financiación, es importante mencionar que en Colombia está establecido que la televisión por suscripción pague unas compensaciones por usuario más unos valores fijos por la concesión, y esas compensaciones que pagan de manera trimestral y mensual a la ANTV son las que alimentan el Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Esa es la manera como sucede. Y además de eso, los canales privados de televisión abierta también pagan un porcentaje anual de sus ingresos brutos, y eso también alimenta el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, a lo que se suma el valor de la concesión. Pero yo quisiera hacer, por ejemplo, un análisis sobre eso. En su momento, Caracol y RCN, que son los 2 canales privados existentes, pagaron una cifra más o menos, después de demandas y contrademandas, cercana a los, diría yo, 90 millones de dólares, 85 millones de dólares. La gran pregunta es cuánto valdría hoy un tercer canal con una dinámica y una competencia como la que tenemos hoy, que ya no es solamente de más canales de televisión, sino que es de otras formas de ver televisión. Muy seguramente la concesión no valdrá lo mismo. Así que eso también obviamente va en detrimento del fondo. Ese fondo se constituye de esa manera. ¿Qué hace la Autoridad Nacional de Televisión con esos recursos que ingresan? Actualmente se ha encontrado una fórmula que regulatoriamente se planteó, en donde hay una distribución de esos recursos entre quienes. Y allí comparto con Ricardo una inquietud. Entre quienes la ley dice que son sujetos del fondo. Es decir, yo, Autoridad Nacional de Televisión, no puedo darle a nadie que no esté establecido en esa ley que puede ser sujeto del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Y quiero ponerles un ejemplo para que ustedes entiendan la dificultad que afronta la Autoridad Nacional de Televisión cuando va a distribuir un presupuesto. Son sujetos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión los canales comunitarios, por ejemplo, y tenemos algo más de 500 canales comunitarios en el país. Si la Autoridad Nacional de Televisión decidiera equitativamente darle a cada canal de televisión
pues no le alcanza ni siquiera para los 8 canales regionales, muchísimo menos para 500. ¿Cómo hace lo de los 500? Lo hemos venido haciendo a través de un fondo concursable con el Ministerio de Cultura, en donde establecemos un presupuesto anual para que haya una presentación y una convocatoria que permita escoger la financiación de unos proyectos especiales de televisión comunitaria. Pero el grueso de ese fondo, ¿a dónde va? A los 8 canales regionales y al operador público nacional, que tiene a su cargo 2 canales de televisión. Ese es el esquema general de funcionamiento. Pero lo que digo es, pensemos si ese esquema general de financiación va a subsistir con los cambios que estamos teniendo hoy en la industria de la televisión y que seguramente serán aún más vertiginosos en 5 o 10 años. Muy bien, Martín Bonavetti, otras fórmulas que se han explorado es, por ejemplo, al revés, exentar impuestos, por ejemplo, a los consorcios privados para que apoyen producciones en este tipo de cuestiones públicas. Bueno, a ver, en el caso de Argentina, al margen de lo que es el financiamiento de los medios públicos, existen una serie de programas y de concursos audiovisuales que tienden a fomentar la industria audiovisual. También es necesario aclarar, para que se tenga una dimensión, digamos, en la Argentina y creería que en el resto de los países de la región, existen décadas con una prevalencia de matrículas universitarias, ¿no? Digamos, en los 80 en la Argentina fueron las ciencias sociales, en los 90 las de diseño y en el 2000 las de comunicación. Ha habido un incremento muy fuerte. ¿Qué ha sucedido históricamente? Cada vez que se matriculaban esos universitarios no encontraban trabajo. Digamos, por lo general trabajaban de otras cosas. Lo que ahora se ha tratado de dar también una respuesta es a este nuevo fenómeno de la comunicación, al aumento de las matrículas, al aumento de las carreras que hacen a la industria audiovisual, donde los canales privados no podían o dejaban afuera todo ese volumen de recursos humanos que en el mejor de los casos aportaban una nueva mirada audiovisual, modernizaban nuestras pantallas. Entonces se buscó a través de concursos federales que tienen representación en distintas regiones del país, fomentar y darle visibilidad a esas producciones, generando mano de obra, generando trabajo en las provincias, generando producciones con problemáticas locales, visibilizando los actores, los técnicos. Es verdad que no es un proceso mágico, este es un proceso que tiene que ser entendido para dar una respuesta a un nuevo paradigma. No podemos entender la televisión en los mismos términos que se entendía hace 10 años o 20 años. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer los que dirigimos canales y los canales públicos es incorporar el nuevo conocimiento, profesionalizar nuestros cuadros, incorporar nuevos saberes. Y hay algo que en el caso nuestro hemos tratado de sostener. Hemos revertido el concepto que se tenía sobre lo público en tanto algo deteriorado, subsidiado del mercado más elevado que el del brillo de lo privado, y le hemos puesto el sello de calidad. Y la calidad es algo que uno no tiene que resignar y es un valor aspiracional. Y yo creo que la calidad, entendido como un valor aspiracional, construye legitimidad en una sociedad. Uno se pone orgulloso de su televisión pública en tanto se refleje aspiracionalmente y vea un valor agregado a eso. Durante muchos años nosotros hemos vivido con canales públicos en la Argentina que en realidad eran el ejemplo de lo que no había que hacer. Eran señalados, claro, lo vergonzante, lo colectivamente vergonzante, lo que la política no sabía hacer, el reino del acomodo, el reino de lo espurio. Bueno, si uno puede reformular esas instituciones, legitimarlas, fortalecerlas institucionalmente, dándole representación parlamentaria, pero sobre todo construyendo nuevos parámetros donde para ingresar a un canal público haya que hacer un concurso abierto, bueno, de alguna forma hay un proceso de legitimidad que la sociedad empieza a ver reflejada en dónde van los fondos que ellos invierten en sus impuestos. Me parece que ese es un círculo que apunta a un cambio cultural. Por lo tanto,
muchas veces si queda atravesado en el debate político, nos perdemos ciertas complejidades. Y no quiero extenderme mucho. Lo que también es cierto, y esto es importante en el caso argentino, hay que entender que la lógica comercial hizo que el dueño del sistema de cable en la Argentina, que es a través del cual el 80% ve televisión, el dueño era el mismo dueño de señales de televisión que ponía sus propias señales en posiciones dominantes, que no permitía la existencia de otras señales, que hacía un manejo solo para el beneficio corporativo de la empresa. En la Argentina, ese tipo de situaciones degeneran la igualdad frente a la ley. Por lo tanto, cuando hace un rato se comentaba el tema de la libertad, si la regulación no va en contra de la libertad, es un concepto falso. Para vivir en sociedad tenemos que vivir con leyes que nos regulen, no que nos acoten nuestra libertad, que nos pongan en relación al otro, en nuestros derechos. Digamos, el hombre libre no es el que vive sin leyes. El hombre libre es el que permite una sociedad que construya un parámetro de su libertad, de su realización, de sus expresiones, de sus discusiones. Por lo tanto, la regulación, entendida como algo que coarta la libertad, me parece que más que nada es un discurso donde ciertos medios tratan de defender sus intereses cuestionando el avance del Estado, que no es otra cosa que tratar de vivir en sociedades más representativas, inclusivas y democráticas. Ricardo, hemos escuchado, Alexandra lo decía, que no existirán los fondos públicos suficientes para hacer frente a lo que viene, más señales de televisión, etcétera, me refiero públicas. Una fórmula no podría ser las alianzas, en tanto ocurren estas nuevas fórmulas, las alianzas entre televisiones públicas. Claro, y el país viene adelantando, digamos, procesos o proyectos específicos en ese sentido. Los canales, digamos, se han dado cuenta que los canales públicos, para hablar específicamente, que entre ellos no son competencia. En un momento, hace unos años, se entendían como competencia y ellos no son competencia. Digamos, los canales regionales han adelantado ya coproducciones digamos que, en las que ha habido un gana-gana, es decir, invierto en 5 y recibo 25, por decirte algo. Claro. Pero además del tema de la inversión económica es poder también ver las historias de las otras regiones del país, que creo que es donde está la ganancia. Compartir formatos, o sea, la inversión no solo se refiere a el tema financiero, el tema de los formatos es fundamental en este país. Digamos, si un canal como Teleantioquia tiene un formato que es exitoso en su región, ¿por qué no replicarlo en un canal como Telepacífico? Es decir, transferencia de conocimiento, intercambios, porque la financiación y el tema de la generación de contenidos que resulten atractivos al televidente, claro, atraviesa el tema económico, y el tema económico no va a haber bolsa nunca suficiente, ni en lo público ni en lo privado. Pero el compartir desde los formatos, desde los aprendizajes, desde las experticias, es un enriquecimiento mutuo que creo que se está dando ya en nuestra televisión pública. Muy bien, Alexandra Falla, hay una pregunta a través de redes sociales que te hacen directamente. Te preguntan cuál es el criterio o cómo se hace esta distribución que hablabas hace un momento de los financiamiento privado para el público. ¿Con qué criterios se toman estas distribuciones? Tiene que ver con varios elementos. El primero de ellos, los ingresos que tiene la ANTV. Con base en esos ingresos y con base en unas líneas que se determinan de ejecución de los recursos y con base en el que mejor gestionó los recursos y mejor cumplió esas líneas de ejecución, se distribuyen los ingresos de la ANTV entre los 8 canales regionales, los 2, el operador público nacional con sus 2 canales de televisión y por supuesto se determinan a mayor ingreso, pues más fondos concursables para el tema de televisión étnica o para el tema de la producción independiente o para el tema de la televisión afro. Tiene que ver con ingresos y tiene que ver con la gestión que hacen los canales en términos de la programación. La Autoridad Nacional de Televisión
guardando por supuesto respeto de la autonomía de cada canal regional, lo que le dice es: me interesa fundamentalmente que los recursos primero se inviertan en contenidos de televisión, en infraestructura técnica y en conservación de archivo y de patrimonio, que es otro tema que ha preocupado bastante a la Autoridad Nacional de Televisión. Y una vez se analiza cuál ha sido la ejecución de esos recursos en el año previo, en el año anterior, lo que se hace es una nueva asignación para el año que viene. El primer año, como no teníamos año anterior, lo que hicimos fue una distribución equitativa e igual entre los 8 canales regionales, pero obviamente eso no nos parecía equitativo en la medida en que cada canal tiene necesidades distintas, tamaños distintos, cubre regiones distintas y otro elemento adicional, recibe de sus socios dineros distintos. Hay canales, para ejemplarizar lo que estoy diciendo, hay canales en los que los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, es decir, lo que nosotros damos constituye para el canal el 80 o el 90% de su presupuesto. Son canales que casi que dependen completamente de los recursos de la autoridad, mientras que hay otros canales que los recursos de la Autoridad Nacional de Televisión corresponden a un 30%. Porque habría que señalar que el desarrollo de la televisión regional es disímil en Colombia. Hay canales que tienen 40 años, hay otros canales que tienen 20, hay otros que tienen 15, y obviamente en ese orden de ideas el desarrollo que tienen es diferente y la misma concepción de televisión regional que tienen es distinta. Eso ha dificultado un poco el deber ser, o lo que plantea Ricardo, de intercambios de contenidos, de ponerse de acuerdo para coproducciones. Eso no ha sido un tema tan fácil de lograr, porque el mismo regional dice: si yo soy regional, lo que tengo que hacer es exaltar los valores de mi región, no los de otra región. Entonces allí ese tema que hemos trabajado mucho con el ministerio, lo que ha arrojado es también la necesidad de tener unos contenidos que sean un poco más neutrales y que obviamente en la medida en que sean más universales, no les digamos neutrales, puedan estar en un canal y en otro, y así optimizar esos recursos, que es una de las fórmulas que plantea Ricardo. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final del programa. El tiempo se fue volando, como ya saben ustedes en televisión. Vamos a las conclusiones. Empiezo contigo, Ricardo. No, para recoger lo que decía Alexandra, limité la discusión al tema nacional. En los canales públicos latinoamericanos se están uniendo mucho para hacer coproducción, y eso es una ganancia que ha tenido la región en los últimos, no sé, 5 o 7 años, y es que ya se está trabajando en temas de coproducción de canales públicos latinoamericanos. Estamos dejando de comprar latas a Estados Unidos y Europa para vernos a nosotros mismos. Y el otro tema era, quiero retomar el tema de los fondos. Yo sé que el Estado no tiene la capacidad de financiar todo lo que debería financiar en temas de televisión pública, pero sí puede regular en favor de, con un enfoque diferencial. Digamos, en un panel anterior se hablaba digamos, la potencia que tiene ahorita Colombia, o lo bien que le ha ido con el tema de contenidos infantiles. Mucho de eso que se está viendo fuera y de eso que se está haciendo fuera en coproducción tiene que ver con esos fondos, proyectos que han nacido allí porque han tenido no solo un recurso, sino un acompañamiento. Creo que eso hay que fortalecerlo. Colombia atraviesa un proceso de diálogos de paz que va a demandar una cantidad de contenidos que tienen que ver con la reconciliación, que tienen que ver, y esos fondos, digamos, tienen que regular positivamente en favor de. Si no existen ese tipo de fondos, pues vamos a tener esas narrativas, pero vistas desde unas perspectivas privadas, que son válidas, que son respetables, pero no habrá otras voces que cuenten esas historias. Muy bien, Martín Bonavetti. Bueno, yo como forma de síntesis quiero resaltar en primer lugar que todo cambio conlleva una gran posibilidad, digamos, y la verdad es que creo que este cambio tecnológico y el fortalecimiento de los medios públicos conllevan la gran posibilidad de mejorar nuestra ciudadanía. Cuando hablamos de las producciones infantiles, en Argentina, y coproducimos con Colombia, nuestra señal infantil Paca Paca coproduce con Colombia, se ha roto una larga historia donde las únicas señales infantiles eran señales americanas. Cuando hablamos del fenómeno de las narconovelas,
Es verdad que Colombia está atravesando un proceso de paz y que hay que reflejarlo, y probablemente el rol del Estado y el rol de la televisión pública no es caer en la trampa de la narconovela como el reflejo de una realidad que es más que nada un boom comercial, que obviamente que está muy bien hecho, pero sí es explorar caminos que nos identifiquen en nuestros dramas y nuestros conflictos reales. En ese sentido, creo que somos las televisiones públicas los lugares por excelencia donde tenemos que trabajar, y somos de alguna forma los sujetos más capacitados para llevar a cabo esta transformación. Muy bien, hay otra pregunta, Alexandra, a través de Twitter, directa a ti, entonces espero a ver si con esto alcanzamos a terminar con tu conclusión también. Te preguntan, se ha hablado aquí de la televisión pública, la televisión regional, la televisión comunitaria, y te preguntan, ¿y la universitaria qué? Bueno, hay televisión, en Colombia legalmente no se le llama televisión universitaria, son televisiones locales sin ánimo de lucro. Y yo creo que allí es muy importante, y lo he expresado en el seno del canal Zoom, que es un canal universitario precisamente, es muy importante también la decisión de las universidades de invertirle a la televisión. Claro. Y de permitir que estos canales universitarios sean una ventana para los materiales de altísima calidad que se producen en las universidades y que a veces uno no ve en esos canales universitarios. Y aquí hago un llamado frente a ese tema. Digamos, uno encuentra que hay una cantidad de materiales que se hacen en las universidades que necesitan ventana y que a veces no salen por el canal de la universidad. Entonces yo creo que allí hay una clara decisión del Estado de haber asignado espectro electromagnético a estos canales locales sin ánimo de lucro, algunos de ellos que lideran universidades o varias universidades. Eso ha existido en estos últimos 10 años, pero obviamente hay también una necesidad de inversión por parte de las universidades en este tipo de proyectos, claro, porque no es posible hacer televisión sin dinero. ¿Una reflexión final? Y para hacer la reflexión final, creo que Ricardo ha hecho una reflexión que tiene que ver con lo conceptual frente al país, y Martín también conceptual frente al tema de televisión pública, ciudadanía y democracia. Yo haría una más dirigida a la pregunta que nos convoca de manera más pragmática, y es, bueno, ¿qué hacemos entonces con el tema de la financiación de la televisión pública? Para mí la respuesta es todas las anteriores. Es decir, cuando yo digo hay que cambiar el chip de producción, no quiere decir que con la misma gente que tengo voy a hacer 5 canales. No. Cuando yo digo hay que cambiar el chip mental y ser creativos, no quiere decir que todo lo voy a hacer al estilo YouTube con una camarita y una cosa sencilla. No, pero esa también es una fórmula. La primera también es una fórmula. Pensar en que la televisión institucional que hacen las entidades públicas de alguna manera financie es otra fórmula. Es decir, yo creo que todas las propuestas que en este panel se han hecho son válidas, porque evidentemente con la explosión de canales ningún recurso va a ser suficiente. Así que vamos a tener que aplicar absolutamente todas estas alternativas en aras de tener una televisión de calidad, de una televisión que sea vista por la ciudadanía, que es en últimas el objetivo de cualquier televisión pública o privada. De nada nos sirve una televisión pública maravillosa que la gente no vea. Y creo que ahí está el gran reto, y es un reto que no afronta solo el país, es un reto que ha afrontado cualquier país que haya avanzado en el tema de la transición análoga digital. Muy bien, gracias Alejandra. Martín, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Y bueno, así llegamos al final. Le quiero decir que este programa de Temorfosis es patrocinado, organizado por Zoom Canal Universitario Nacional, Universidad de Guadalajara, también con la producción de la Pontificia Universidad Javeriana, Centro Ático y Canal 44. También un agradecimiento muy especial a la Autoridad Nacional de Televisión, al Ministerio de Cultura, a Uni Amazonía, a Uni Agustiniana, CAFAM y Mainevent. Una reflexión muy breve final, podría decir, retomando lo que dijo Alexandra, hay que tomar prácticamente todas las ideas que se han planteado aquí, sí, pero también hay que mostrar creatividad. La misma creatividad que han mostrado los que ahora son realizadores frente a una computadora y producen contenidos audiovisuales hasta con un teléfono. De esa manera y de ese tamaño es la creatividad y el reto que creo yo que quienes dirigen los canales públicos y el Estado como rector tienen que mostrar del mismo tamaño esa creatividad. Muchas gracias y seguimos aquí en Temorfosis. Internet está cambiando nuestra relación con el mundo.
Ahora ya no solo consumimos contenidos, sino que también interactuamos con ellos a través de diferentes pantallas y dispositivos. Por eso, en esta edición de TV Morfosis con TEDe, diferentes expertos de Europa e Iberoamérica pretenden reflexionar y sacar conclusiones sobre este nuevo modelo mediático. TV Morfosis con TEDe tendrá lugar por primera vez en Europa, en la sede histórica de la Nau de Valencia, los próximos días 2, 3 y 4 de junio, gracias a la colaboración entre el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia y el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. El evento se retransmitirá en directo a través de la red y del espacio de teledifusión iberoamericano.